Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Horacio Robelli. Decimos que Horacio Robelli es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos libros, y hoy tenemos el gusto de tenerlos aquí en nuestro programa. Horacio, muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias por la comunicación y el gusto es mío. Horacio, voy a empezar por una pregunta que es, yo ayer escuché buena parte del debate en la Cámara de Diputados y estaba sorprendido porque casi todos hacían mención a la responsabilidad con la que iban a votar para que la Argentina no entrara en default o cesación de pagos. Al mismo tiempo que decían esto, decían que no querían no tenían nada que ver con el programa que se desarrollara en pos justamente de asumir el pago de esta deuda. Me pareció como una contradicción, ¿no? ¿Vos pensás que ha sido responsable la Cámara de Diputados cuando efectivamente votó como votó en el día de hoy, o que en realidad estamos frente a una situación económicamente difícil, financieramente insostenible y socialmente muy delicada? ¿Cómo lo ves? Bueno, que nos llevaron a esto. O sea, lo primero que tengo que decir es que este gobierno nos llevó a este gobierno ocultó desde el primer momento quiénes son los que compraron los dólares para fugarlo. El 1 de marzo del 2020, cuando inauguraba las primeras sesiones ordinarias del Congreso de la gestión de Alberto Fernández, el mismo Alberto Fernández dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y parangonando el nunca más, dijo nunca más este mecanismo perverso del endeudamiento. Yo tuve una arenga política hace 2 años, le di la orden al Banco Central. El Banco Central es fácil porque está totalmente todo documentado. Los piratas ya no tienen un parche en el ojo, una pata de palo y un garfo en la mano derecha. Son los bancos. O sea, está todo registrado en operaciones bancarias con nombre y apellido. Yo no puedo comprar 20 millones de dólares. Tenés que mostrar patrimonio para comprar 20 millones de dólares. Por eso está el nombre de Héctor Manieto, de los Roca, de los Pérez Compán, de los Pagani. Están los nombres de ellos y de sus mujeres y de sus hijos. En el caso de los Herrera de Noble, de los Ren, de los Aranda de Clarín. Bueno, acá tenemos un gobierno que había prometido investigar dónde se fue la deuda y no hizo nada. 2 años no hizo nada. Recién hace 2 semanas atrás, una jueza, María Eugenia Capuchetti, le pidió al Banco Central que le dijera quiénes eran los que habían comprado, los principales compradores de los dólares que habían venido del Fondo Monetario Internacional y que se fugaron. Porque si vos me decís, entraron casi 45.000 millones de dólares y recuperamos los ferrocarriles, tenemos nuestros propios puertos, creamos nuevamente una marina mercante, construimos vivienda, no se compró un ladrillo, como vino se fugó. O sea que acá implemente una complicidad del gobierno de ocultar la información que había prometido investigar y no lo hizo, primero. Y segundo, de la misma catadura moral que la primera, ellos sabían desde el principio que el fondo nos ponía como condición de cogobernar. Y ojo que esto significa, había que leer el artículo 25 de la Constitución Nacional que dice que ningún poder legislativo le puede dotar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, y acá le están dotando el poder de cogobernar con una potencia extranjera, y menos dice este artículo subordinarse a una potencia extranjera. Y si bien es cierto que no es un país, pues obviamente que el Fondo Monetario Internacional es un extranjero y que va a cogobernar la Argentina cada 3 meses, y nos fija metas muy severas, incumplibles, metas incumplibles, muy severas, y sin embargo, ellos sabían desde el primer momento que el mecanismo iba a ser que nosotros íbamos a pagar los intereses y que el capital nos iban a dar ellos, y no hizo, recién lo dijo el 28 de enero, cuando ya no podían pagar la cuota del capital que vence ahora el 22 de marzo, de 2.800 millones de dólares, dijeron el 28 de enero, miren, podemos pagar esta cuota que vence hoy, pero no podemos pagar la otra. Y el fondo nos pone como condición esto, como si fuera un hecho ya consumado. Es realmente ruin, la palabra menor que le puedo decir es ruin, la actitud del gobierno de Alberto Fernández de ocultar la información primero y de ocultar
segundo, el mecanismo de pago hacia el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, que el Congreso, llevado a una situación de hechos consumados, defina o no defina, ya casi como anecdótico, como anecdótico. Lo importante es que el gobierno nos ha subordinado al Fondo Monetario Internacional, hemos perdido soberanía que nuestros patriotas dieron la vida por ello, nada más que para decir no me queda otra que hacer esto. Ahora, vos pensás que, porque el fondo va a desembolsar originariamente por por los pagos, digamos, que se vencen, trasladando todo a futuro, y además este gobierno toma una pequeña deuda, no tan pequeña, como de 5.000 millones de dólares para las reservas del Banco Central. ¿Vos creés que fue oportuno en su momento que la Argentina le fuera pagando sin que hubiera un acuerdo entre las partes? Mira, son las dos cosas estoy en desacuerdo. Primeramente que se le pagó, hoy sabemos que fue un error garrafal, porque se hizo un estudio en la Universidad de Leeds en Inglaterra, lo hizo una economista brasileña, pero que es profesora de Derecho Comercial en Inglaterra, se llama Karina Patricio de apellido, Patricio Lima. Karina Patricio Lima hizo un estudio donde mostraba que al pagarle los intereses estábamos dando comienzo a la convalidación de la estafa que había sido la deuda tomada durante el macrismo. No se tienen que haber pagado los intereses, pero ya ante los hechos consumados haber pagado los intereses, ahí un gobierno no puede tener ese grado de ignorancia, pero lo hizo. Ahora te digo, ese es un problema, pero el otro problema es ahora. Vos fíjate cómo son los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. No es que nos pagan exactamente la cuota de capital. Por ejemplo, ahora vencen, el 22 de marzo vencen 2.800 millones de capital y van a entrar 7.000 millones de DEG. DEG son los derechos especiales de giro, la moneda es una canasta de moneda que tiene el Fondo Monetario Internacional que vale casi $1,41. O sea, nos van a ingresar 9.700 millones de dólares. ¿Por qué entran 9.700 millones si hay que pagar 2.800? Por un lado hay que pagar intereses al fondo en el mes de abril, y hay que pagar en el mes de abril la cuota de capital del Club de París. Ahí se va más o menos un poco más de casi 1.200 millones de dólares. Y más 2.800 millones son 4.000. O sea, te quedan en realidad 5.700 millones de dólares arriba. ¿Sabés por qué lo hacen esos 5.700 millones de dólares arriba? Porque ellos en su lógica creen que de esa manera recrean el mercado de capitales. Como van a ir levantando la restricción cambiaria por sectores, ya lo dijo claramente el ministro Guzmán, van a comenzar por el sector energético. Ellos creen que de esta manera recrean el mercado de capitales, por un lado, para liberar el tipo de cambio, y por otro lado, porque Pinco, sobre todo Pinco y Franklin Templeton, tienen títulos en pesos, porque confiaron en Macri y compraron títulos en pesos, y para que esos fondos se puedan ir del país. Por eso nos dan más plata ahora, no para que sean reservas internacionales, sino para garantizar que puedan colocarse títulos en deuda en dólares para que se vaya, o sea, aumentar la deuda externa para que se pueda ir Franklin Templeton y Pinco, por lo menos en que parte del capital, y para ir liberando el tipo de cambio, sobre todo por el sector energético, para poder hacer transacciones supuestamente para compra de bienes capitales, etcétera, etcétera, pero que eso nunca se termina de controlar. Entonces, el acuerdo es pésimo, pero todos los pormenores que uno va viendo, porque esto recién nosotros tuvimos la letra chica hace 2 semanas, estamos viendo todos los pormenores de cómo es el mecanismo, es perverso, ya ha sido ejercido en nuestro país y ya ha fracasado terminantemente. Recordemos cómo fracasó el plan de parche del Fondo Monetario Internacional en la época de Cavallo de la Rúa. Recordemos más antes, cuando fue el fracaso de José Luis Mancinea en 1989, cuando era presidente del Banco Central. O sea, ya tenemos clara muestra que este es un mecanismo de rota y de fuga, de evasión y de fuga. Sin embargo, el gobierno, por supuesto, presionado por el Fondo Monetario Internacional, que es una potencia extranjera en nuestro país, vuelve a abrir las venas de la Argentina. Es terrible, es terrible. ¿Cómo va a impactar esto sobre, porque permanentemente se habla de la reforma laboral, es decir, se observó en el debate como si en realidad el exceso de derechos de los trabajadores fuera el impedimento para que en la Argentina hubiera inversiones, ¿no? Y uno cuando observa la vida real de los trabajadores en la Argentina, lo que ve es precarización y una enorme cantidad de trabajo en negro. Y por otro lado, hablan de la reforma previsional, que no es otra cosa que disminuir jubilaciones y pensiones y un ajuste sobre los planes sociales. ¿Cómo pensás vos que va a
mm, golpear este acuerdo sobre estos sectores? Mirá, esto termina en un estallido social. No hay forma. Un jubilado está cobrando, en este mes de marzo no van a pagar 32.640 pesos, que es para el mes de marzo, se van a cobrar en abril. Mm. Es el mínimo haber jubilatorio. 32.640 pesos. Hay jubilados y pensionados nacionales, son 7.100.000 personas. La mitad cobra el mínimo, en torno al mínimo. Ujú. Por supuesto, hay 612 jueces que cobran 1.000.000 de pesos por mes, pero más allá de lo inequitativo que es la distribución de los pagos y los saberes previsionales, lo cierto es que la gran mayoría de los jubilados la pasan mal, no alcanzan a cubrir la canasta básica mínima para no ser pobres. O sea, sos jubilado y sos pobre. Un país que tiene 40%, según el INDEC, 40% de pobreza, que tiene los niveles de baja salarial como la que tenemos. O sea, estamos en una situación, según el Ministerio de Trabajo, el 51,4% de los trabajadores perciben menos de en la mano, salario y bolsillo, menos de 75.000 pesos. Lo dice el Ministerio de Trabajo. El 51,4% de trabajadores, más de la mitad de trabajadores nuestros trabajan y son pobres, no cubren de 75.000 pesos la canasta básica total por una familia compuesta por matrimonio y dos hijos que vive acá en la capital. Sí. Bueno, no cubren no llegan los 75.000 pesos. Una situación social muy delicada, y el gobierno miente cuando dice que no hay reforma laboral y reforma previsional. Ya está la reforma. Estos niveles de paupérrimos de ingresos demuestran que ya está la reforma. Y va a ser peor, porque yo tomé la molestia el fin de semana de leer el memorándum de entendimiento y el memorándum de políticas económicas y financieras, que son las metas y los plazos. Ujú. Y ahí dice claramente que el gasto previsional no puede aumentar en el 2022, y lo van a realizar en diciembre, que sea así. Hay una evaluación en diciembre, lo dice claramente el memorándum de entendimiento. Mm. Una evaluación en diciembre del 22 del sistema previsional no puede aumentar más de lo que fue el año pasado. Quiere decir que el presupuesto del año pasado, que más o menos el presupuesto es un 23% del PBI, el 43% del presupuesto se gastó en el sistema previsional, en ANSES. No puede superar ese 43%. O sea que la única forma que podría llegar a crecer algo es si el Producto Bruto crece. Si el Producto Bruto crece, entonces como ponen como límite que el presupuesto no puede ser más de un 23% del PBI, bueno, ahí aumentan los dos, aumenta ese 23% y aumenta ese 43% el 23%. Pero está supeditándolo a que la economía argentina crezca. Y la economía argentina crece solamente si se defiende su mercado interno, si se expande su mercado interno. Porque más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno. Yo me pasé toda la vida, soy docente universitario, toda la vida trabajé para el mercado interno. Claro. Vos en la radio toda tu vida trabajaste para el mercado interno. Ujú. O sea, es menos del 30% de la riqueza del país que se destina al mercado externo, tanto como importadores como exportadores. Menos del 30%, y son los que menos trabajo generan. El año pasado se exportaron 40 millones de toneladas de maíz en grano. ¿Cuánta mano de obra puede tener los granos de maíz? Una cordillera de los Andes, y el anteaño 37 millones. ¿Cuánta mano de obra tiene eso? O sea, encima estamos exportando, hay un grado de primarización, son productos primarios, al sumo manufacturas de origen agropecuario, harina, pellet, aceite, biocombustible. El 65% de las exportaciones nuestras son productos primarios a la suma manufactura de origen agropecuario. En esta situación de precariedad laboral, en esta situación de que exportamos agua y nuestros recursos naturales, básicamente, Ujú. en esta situación ellos dicen que no hay flexibilidad laboral, cuando de hecho no te queda otra que aceptar los magros salarios y las condiciones de trabajo que te imponen. Claro. Y vos, si pensaras, el gobierno tiene que estar pensando entonces en que habrá motores que impulsen el crecimiento económico, porque ellos están blandiendo el 10% del 2021, pero que en definitiva es un rebote por la pérdida de actividades del año 2020. ¿Qué motores vos podrías estimar que ellos tienen en la cabeza de aquí en adelante como para impulsar el crecimiento? No, lo explican. En el memorándum está explicado. El motor de crecimiento de ellos es el sector externo. Son los mismos que crecieron el año 2021. ¿Quiénes son? Los bancos. Fíjate que el memorándum dice claramente que la tasa de interés tiene que ser positiva en términos reales. O sea, que tiene que crecer más la tasa de interés que la devaluación y que la inflación. Tiene que ser tasas positivas. Esto es, le confisca, el tipo que tiene una deuda, le confisca capital porque tiene que pagar una tasa por encima de su ingreso. Sea precio, sea salario, por encima de ese ingreso, tiene que pagar la tasa de interés. Los bancos. Después, el sector
agropecuario exportador. Y también las hidrocarburíferas y también las mineras. Hay clara referencia a eso. Con respecto a los bancos, no solamente la suba de la tasa de interés, sino que encima la Comisión Nacional de Valores liberó las restricciones para comprar dólar contado con liqui, que es venderlo al exterior, comprar títulos, acciones y venderlo al exterior y conseguir dólares de esa manera, o dólar MEP, que es el mercado electrónico de pago, la bolsa de comercio. O sea, liberan los mecanismos de entradas y de salida de capitales porque, vuelvo a decirte, ellos creen que con este capital que nos da el fondo, logran reconstituir un mercado de capitales. Y lo único que logran reconstituir es posibilitar la fuga de los que se quieren ir. No van a entrar. Y los que van a entrar van a venir por las altas tasas de interés, que es el famoso carry trade o bicicleta financiera, y que lo van a hacer de muy corto plazo, y que siempre fue ficticia un aumento de la reserva. A medida que vienen están ingresando dólares financieros que vienen y se van. Sacan su diferencia, porque la tasa de interés va a ser más alta que la tasa de devaluación, saca diferencia y cuando consideran que se tienen que ir, lo sufrió Macri en persona en el año 2018, en abril del 2018, cuando el dólar pasó de 20 pesos a 40 pesos en 3 meses. O sea, saben en un momento dado que se pueden ir y se van a ir. Esto es lo que nos cierra desde el punto de vista económico. Ellos creen que creciendo hacia afuera, cuando toda la economía nuestra, más del 70% se destina al mercado interno, hacia afuera solamente beneficia, tiene nombre y apellido, 9 grandes acopiadores y comercializadores de granos, 5 norteamericanos, ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, 3 teóricamente nacionales, Aceitera General Dehesa, ACA y Molinos Agro, que de Compan. 9 empresas tienen el 80% del acopio y el comercialización de granos en la Argentina 2021. Esas 9 empresas, no hay Junta de Grano, no hay API, 9 empresas privadas tienen el 80% del comercio de granos y derivados, harina, pellet y aceite y biocombustible en la Argentina. Si lo ves del lado de la carne, 22 frigoríficos concentrados en el consorcio ABC, ahí está el frigorífico Río Platense, los brasileños Quilpus Magri, la anónima de los Brown, Coto, bueno, 22 frigoríficos concentran el 66% de las exportaciones de carne y el 100% de la cuota Hilton. Cuando hablamos de hidrocarburíferas, el 70% de la extracción de petróleo tienen 2 empresas. YPF, que teóricamente es nacional, Pablo González es el presidente de YPF puesto por el gobierno tiene el 51% de las acciones. Sin embargo, BlackRock, que tiene el 6% de las acciones, y las acciones que tiene Galuccio con el pool de capital que administra, tienen más peso que lo que tiene Pablo González. YPF y Pan American Energy tienen el 70% de la extracción de petróleo. Pan American Energy son los Bulgarones, pero los Bulgarones aliado con la British Petroleum, que es una empresa inglesa que explota nuestro petróleo en Malvinas, autorizado por el gobierno inglés. O sea, estamos en una situación harto difícil. Y encima, ahora vienen por la minería, porque como no es bastante con lo que hicieron, vienen por la minería. Por eso una piba de 33 años, que es la abogada que se llama Fernanda Ávila, que es la actual secretaria de Energía de la Nación, una abogada cuyo único mérito fue haber sido ministra de energía en Catamarca, porque ahí se permitió la explotación de las minas de Farallón Negro bajo la umbrera arriba de Andalgalá, en la precordillera arriba de Andalgalá. Y ahora quieren hacerlo en Agua Rica. Y ella fue a viajar, el primer viaje que hizo apenas nombraron como secretaria de minería, fue a Inglaterra a ofrecerle a los ingleses la pugna nuestra por los minerales de raro que tiene y por el litio, que son minerales que se utilizan en la carrera espacial sobre todo y en la energía nuclear. Entonces estamos viendo que es un país que se abre hacia afuera, pero se integra todo el resto del pueblo argentino. Claro. Ahora, vos señalabas el aumento de las tasas de interés. Eso lógicamente es recesivo. Disminuye el déficit fiscal. Eso también es recesivo. Y la capacidad de financiarse a través de política monetaria también se restringe. ¿No marchamos hacia una recesión con esto en lugar de crecimiento? Pero seguro, y es peor. Fíjate que el Banco Central tiene un déficit del Banco Central, un déficit cuasi fiscal, de 4,7 billones de pesos. El tipo de cambio oficial sería unos 45.000 millones de dólares. Es en pesos, 4,7 billones de pesos, más que la base monetaria, más que la cantidad de billetes y monedas emitidos, que los liberales se quejan por la emisión. Bueno, ha inmovilizado en la LELIQ, ahora en NOLIC, que es una nota a 30 días, es lo mismo que la LELIQ a 7 días y la NOLIC es a 30 días. Y en pase pasivo, que de 1 a 6 días, tiene inmovilizado el balance del Banco Central, dice que hay 4,7 billones de pesos.
si fueran en dólares, es en pesos, equivalente en dólares son unos 45.000 millones de dólares, y ahí sube la tasa de interés, va a subir la tasa de interés, o sea que hay que pagar más, o sea, se va a hacer una bola de nieve imposible. O sea, no solamente recesivo, sino que además es ilógico desde el punto de vista económico. Estamos pagando por un capital inmovilizado para no prestarlo, porque teóricamente eso empujaría la inflación. Y la inflación que tenemos ya es de 2 dígitos. Sí. Es todo un incumplible en el plan. Es un plan insustentable, es un plan hecho por el Fondo Monetario Internacional para que no se cumpla. ¿Por qué para que no se cumpla? Porque ahí saben que pueden exigir la crisis de 1989-1990, que se replicó en la hiperinflación y la corrida cambiaria de esos años. Recordemos que el dólar pasó de 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989 para terminar 10.000 australes por un dólar el 1 de abril de 1991, cuando comenzó la convertibilidad. Pero en el medio, de esos 17 australes con 62 centavos, que salía el dólar el 6 de febrero de 1989, cuando Martina Ico no podía vender un dólar más, a los 10.000 australes por un dólar un poco más de 2 años más tarde, en el medio se sacaron 2 leyes que son copia textual del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo sé? Porque después las vi en portugués y en griego, me las tradujeron. Eran los mismos artículos, con algunas variaciones y adaptaciones, pero los mismos artículos tenían en Grecia y en Portugal, que son la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma Administrativa del Estado. Con esas 2 leyes vilipendiamos, por un lado, los puertos se lo dieron a las provincias, para que las provincias que no podían mantener lo licitaran. Le devolvimos, por la reforma constitucional, se le devolvió a las provincias el subsuelo para que también exploten las minas sin que nadie lo controle. Y se privatizaron las empresas más importantes del país, YPF, ferrocarriles, aerolíneas, Sominsa, Segva. Toda esta barbaridad fue el costo para llegar a la estabilidad de 10.000 australes por un dólar. Bueno, acá esa estabilidad la van a pagar los recursos naturales nuestros. Por eso esta piba va a ofrecer el litio y la humedad de Rado de la Puna. Van a sacar gas a 6.000 metros del nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense, porque la empresa Equinor junto con Shell y YPF van a hacer esa explotación. Van a sacar, por más que el pueblo se opuso, van a sacar petróleo de San Carlos al sur de la provincia de Mendoza. Van a sacar el hierro y la plata de la meseta de Chubut, por más que el pueblo se opuso. Van a sacar el oro y el cobre de la Sierra de Pamatina, por más que el pueblo de Chilecito se opuso. O sea, estamos en una situación de conflicto social permanente porque el fondo le va a exigir, no cumpliste con esto, quiero a cambio el gas, el petróleo, el litio, el oro, la plata. Esto es la triste situación que significa este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esto va a tener una repercusión política, Horacio. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es? Porque conforme lo que algunos por lo menos estamos viendo, esto lo lleva Alberto Fernández al desastre. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Mal. Alberto Fernández es un empleado del poder. La discusión sería mucho más grave porque tendría que ser cómo llegó a presidente. Es un error histórico, como dijo Alicia Castro, que haya llegado a presidente. Pero que Alberto Fernández es un empleado del poder, es funcional del poder. Siempre fue funcional a la embajada norteamericana y funcional a Mañeto. Siempre Kirchner lo hacía jugar para él, pero sabía que tenía contacto con Mañeto y con la embajada norteamericana. Mañeto es un alter ego de la embajada norteamericana. Acá Clarín lo demuestra permanentemente. Me exime de mayor comprobación que la que estamos viviendo. Sí, pruebas al Ahora, canto, esto termina mal. Pero también vieron activo, por lo menos todos los diputados que votaron en contra, o al menos se obtuvieron, por lo menos tuvieron un grado de vergüenza y no permitir esta enajenación de nuestro patrimonio y de nuestro pueblo en virtud de honrar una deuda que no benefició al pueblo argentino y que no se investiga. Hoy hablamos con el amigo Alejandro Olmos Gaona y decía que las investigaciones o acusaciones por parte del Estado eran de tal inconsistencia jurídica frente a las imputaciones que se le hacen a Mauricio Macri, que van a terminar todas en la nada misma, justamente por la ineficacia, digamos, en la argumentación y los errores jurídicos e incluso planteando normativas que son inexistentes. ¿Crees que en definitiva hay una suerte de contubernio en la superestructura del poder político económico de la Argentina? Mira, por lo menos es raro. Sí,
Alejandro Lomogano es un gran abogado. Recordemos que el padre fue el que hizo una investigación de la deuda en la dictadura militar. Que el juez Jorge Ballestero convalidó que era todo cierto lo que había testimoniado Alejandro Olmos, el papá de Alejandro Olmos Gaona, pero lo dijo 18 años más tarde cuando había prescripto. Bueno, yo estoy convencido que Alejandro Olmos Gaona tiene razón, por eso que él presentó, junto con Soberano, presentó nuevamente la exigencia que tanto la FIP como la justicia investiguen la fuga de capitales realizada con la plata que vino del Fondo Monetario Internacional. Estoy totalmente de acuerdo y concentración con eso. Y sé que lo hizo cuando leyó, cuando finalmente tuvo los originales de la presentación hecha por la Oficina Anticorrupción y por la Procuración General del Tesoro, y sí, dice ese que es sustentable, que inclusive no se toman bien los artículos y las leyes, que hay errores jurídicos de novato. Es raro. Yo no soy abogado, no voy a meter en temas que no sé, pero por lo menos es raro. Creo que Alejandro Olmodona debe haber planteado lo mismo. De hecho, que él encabece una presentación como un particular damnificado, porque vive en este país, de la investigación de la deuda, demuestra que el camino que hizo el gobierno en estos 2 años no solamente no hizo nada de nada, sino lo que hizo encima lo hizo mal. La última que te hago, y lógicamente que por ahí tiene que ver con criterios económicos, jurídicos y políticos, pero tiene que ver con la tan esgrimida ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, la ley 27.612, que a mí hay algo que me llama la atención. Vos me dirás qué es lo que pensás al respecto. Pero en el artículo 3, por ejemplo, dice que la emisión de títulos públicos de moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, y sigue, ¿no? Mi pregunta es, si es con prórroga de jurisdicción hacia tribunales de otros países, no estamos hablando de una prórroga de jurisdicción hacia un tribunal internacional que es un tercero que podría ser juez, sino que estamos hablando frente a tribunales que son jueces y parte del problema. Lo que me extraña es, por un lado, que la dirigencia política haya votado esta prórroga de jurisdicción, pero al mismo tiempo que la justicia no haya declarado inconstitucional, dado que esa prórroga de jurisdicción va en detrimento justamente del Poder Judicial de la Argentina, cuando debería ser atribución de nuestro Poder Judicial todo lo que ocurre en torno a los intereses del Estado argentino. Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y también considero que es inconstitucional, pero esto está permitido desde el comienzo de la democracia. Yo tenía 30 años y trabajaba en el equipo de Bernardo Grimpo, en realidad con Evangelino Gómez, que él sí pertenecía a la mesa chica de Bernardo Grimpo. Y ahí teníamos el mismo problema, nos encontramos con que el gobierno de la dictadura militar había aceptado colocar títulos, los que estaban venciendo una cosa, pero que estaban por vencer y tenían jurisdicción extranjera. Y teníamos que cumplir, por supuesto ellos no respetaron la Constitución, pero teníamos que cumplir ese pago porque ya estaba firmado y ellos tomaban nuestro país, que era la continuidad jurídica de la dictadura militar, que la Argentina era una sola, y que tenemos que hacernos cargo de la deuda y pagándole en jurisdicción en Nueva York, pagándole en Nueva York o también en Europa y en Japón. Y bueno, y no te quedó otra, porque eran títulos, o sea, ante el hecho consumado de títulos, eso es una cosa. Ahora, cosa muy distinta a lo que está diciendo vos, que los legisladores hayan votado esto. Obviamente le haber dicho Guzmán que si no iban a colocar un solo título de deuda, y la Argentina lo que quiere es rápidamente volver al título de deuda porque cree que de esta manera puede reciclar la deuda externa que tenemos. Hoy no nos presta nadie. Le ha dicho, miren, la condición es que tienen que ser la jurisdicción extranjera. Igualmente, es una violación a la Constitución Nacional y la justicia tiene que haber obrado, como decís muy bien vos, observando esto. Espero que en algún momento lo haga. Igualmente, cuando sea ley, espero que por lo menos se trate de pedir el veto de ese artículo. Pero son presunciones. Claro. Y de hecho, hoy está la prórroga de la jurisdicción extranjera, como estás contando. Y bueno, aprovecho para hacerte última un poco menos rígida que las anteriores, pero hay una canción de José Luis Guerra que dice ojalá que llueva café. Es raro que llueva café. Ahora, es tan raro que el dólar como moneda
siga perdiendo valor aceleradamente y que eso represente para nosotros, no que llueva café, pero por lo menos un alivio en torno al peso de la deuda externa? Bueno, hay que ver qué pasa con la situación mundial. Obviamente la situación del dólar está muy atada a la suba del precio de los combustibles y a la suba del precio de los alimentos. Ahí hay que ver un poco cómo fue la situación mundial. Si la guerra entre Ucrania y Rusia se prolonga más, obviamente la situación va a ser de devaluación de la moneda norteamericana, pero también va a ser de aumento oscilar de los precios de los alimentos y del precio de los combustibles. Y a nosotros nos perjudica, porque el precio de los alimentos, al tener las bajas retenciones que tienen, va pleno a los grandes acopiadores y comercializadores de grano, que son estos 9 que contamos. Mm. Y en el carne a los 22 que dijimos. Nos perjudica. Digamos, los que nos beneficia, por un lado, la depreciación del dólar con respecto a las otras monedas, nos perjudica de sobremanera por la suba de los precios del petróleo. Nosotros recordar que en invierno tenemos que importar fuel oil y gasoil, y la venta de granos que beneficia una minoría rentista en nuestro país, pero perjudica al pueblo argentino con el precio del trigo, el precio del pan, lo demuestra ahora, el precio de la carne, el precio de todos los alimentos, del aceite, todos los alimentos van a aumentar más todavía. O sea que yo digo que habría que ver cuánto se prolonga la guerra y qué escala tiene uno y otro. ¿Cuál es la escala de depreciación de la devaluación? Por supuesto, al devaluarse los dólares sería más barata para nosotros la deuda medida en otra moneda, no en la nuestra. Pero a su vez a nosotros se nos encarece la vida y perjudica seriamente al pueblo argentino. Muy bien, clarísimo. Horacio, te agradecemos muchísimo tu amabilidad de haber participado en nuestro programa y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias por invitarme y estoy a la disposición de ustedes siempre. Y gracias por la atención. Bárbaro, bueno.